Mi nombre es Mercedes. El olor a nardos y a tristeza llenaba la capilla hasta el último rincón, mientras sostenía la mano fría de mi nieto Leo. Mis ojos no se apartaban del ataúd de Manuel, mi compañero durante 50 años de lucha y de amor. De repente, sentí una vibración sorda en el bolsillo de mi vestido negro. Era mi celular, un aparato que apenas uso. En la pantalla brillaba un número desconocido y solo 4 palabras que me helaron la sangre. No confíes en nadie. En ese instante, el luto se detuvo, se congeló y se convirtió en un miedo que nunca antes había sentido. ¿Alguna vez han sentido cómo el dolor más grande es reemplazado por un miedo todavía peor? Les pido que se queden conmigo en esta historia, por favor. Necesito sentir que no estoy sola en esto, porque lo que vino después fue una batalla silenciosa en mi propia casa. La humillación llegó unos días después, sin hacer ruido, en mi cocina. Ricardo, mi único hijo, se acercó con una suavidad que no le conocía, con esa voz que usaba de niño cuando quería algo. Mamá, estás muy afectada. Para facilitar las cosas, danos todos los papeles de la casa y las tarjetas del banco. Antes de que pudiera responder su esposa, Valeria, ya estaba sacando del cajón la vieja carpeta de cuero donde Manuel guardaba cada documento importante de nuestra vida. Déjanos esto a nosotros, suegra. Usted descanse, dijo, y sus dedos se cerraron sobre la carpeta con una prisa que me inquietó. Al principio, sentí alivio, pero vi cómo sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un destello de triunfo. Les entregué la carpeta, pero mi mano temblaba, no de pena, sino de una rabia helada que empezaba a nacer. No sabían que la verdadera fortaleza de Manuel no estaba guardada en papeles. Empezaron a borrar a mi esposo de la casa, y con él, a mí. Valeria cambió de lugar los muebles de la sala, diciendo que era para darle más luz, pero yo sabía que lo que quería era quitar el sillón donde Manuel pasaba las tardes. Me trataban como a una niña, como si mi cabeza ya no funcionara. Mamá, ya no estás para estas cosas, me decía Ricardo cuando intentaba ir al mercado sola. Un día, mi tarjeta del banco no funcionó. Valeria me dijo que seguro tenía un problema, y me dio una pequeña cantidad de efectivo, para mis gastos. La verdadera daga llegó una tarde, cuando los escuché discutir en voz baja en su cuarto. Hay que acelerar los trámites del poder, susurraba Valeria, antes de que la tía Carmen le meta ideas en la cabeza. El aire se me fue de los pulmones. Si estas historias de injusticia te mueven algo por dentro, suscríbete, porque lo que viene después necesita ser contado. Cada noche en la soledad de mi cuarto, me abrazaba a la almohada de Manuel y lloraba en silencio. No solo por su ausencia, sino por la traición de mi propio hijo. Me venían a la mente imágenes de cuando era un niño, de las noches que pasé cosiendo vestidos ajenos para poder pagar su universidad, de cómo vendí sin decirle a nadie las joyas de mi madre para dar la entrada de esta misma casa. ¿Cómo podía el niño por el que di todo convertirse en este hombre que me miraba con lástima y apuro? Me sentía atrapada en una pesadilla, viendo cómo mi hogar, el refugio que construimos con tanto sacrificio, se convertía en una jaula manejada por la ambición de 2 extraños que llevaban mi sangre y mi apellido. La tristeza era tan profunda que a veces sentía que me ahogaba. Una mañana, me sentaron en la mesa del comedor. El sol entraba por la ventana, pero yo sentía un frío de invierno. Ricardo puso un fajo de papeles frente a mí y un bolígrafo. «Firma, mamá. Es solo un poder para el banco, para que no tengas que hacer filas. Es por tu bien». Su voz era un bálsamo falso sobre una herida abierta. Valeria estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados, su mirada fija en mi mano. La presión en el pecho era inmensa. Sentí el peso de sus expectativas, la urgencia en sus ojos. Mi mirada se desvió por un momento hacia un rincón de la sala, donde acumulaba polvo la vieja caja de herramientas de mi Manuel. Y entonces, como un relámpago, recordé una de sus últimas promesas. La memoria de Manuel no estaba en el aire, sino en las paredes de esta casa. Recordé de pronto nuestras manos, jóvenes y llenas de callos, mezclando el cemento en una carretilla vieja los domingos por la mañana. Él me enseñó a poner ladrillos, a sentir el nivel para que la pared subiera recta. Cada ladrillo, Mercedes, es un año de vida que nos regalamos aquí. Me decía con el sudor corriéndole por la sien. Construimos este hogar con el polvo de nuestros huesos,
con las risas de los fines de semana y el sueño de ver a nuestros nietos correr por este mismo pasillo. Ahora, sentada frente a ese papel que Ricardo me empujaba para firmar, sentía que cada ladrillo me gritaba que no lo hiciera. Me estaban pidiendo que firmara la demolición de nuestra historia, que le pusiera precio al sudor de Manuel, a mis propias manos agrietadas por la cal. Mis ojos se nublaron, y vi mi vieja máquina de coser Singer, la que heredé de mi madre. Durante años, fue mi compañera en las madrugadas. El zumbido del motor era la única música en la casa, mientras Manuel y un pequeño Ricardo dormían. Recuerdo el olor a tela nueva, los vestidos de novia que parecían nubes de tul bajo la luz amarillenta de mi lámpara. Cada puntada era un peso menos en la colegiatura de Ricardo. Cada vestido terminado era un paso más para que él tuviera el futuro que nosotros no pudimos ni soñar. Me quemé las yemas de los dedos incontables veces, me dormí sobre la tela con la aguja todavía en la mano, todo para que mi hijo fuera un hombre de bien, un profesional. ¿Cómo podía ese mismo niño, por el que mis ojos perdieron la vista cosiendo de noche, mirarme ahora con esa prisa por despojarme de todo? Antes de la máquina de coser, hubo otro sacrificio, uno que Manuel nunca supo por completo. Para dar la entrada de este terreno, vendí las joyas de mi madre. Recuerdo el frío del mostrador en la joyería de la calle Madero, el peso del pequeño estuche de terciopelo en mi cartera. Adentro estaban los aretes de filigrana y el anillo de granate que mi madre usó en su boda. El joyero los pesó, los miró con una lupa y me ofreció una cantidad que me pareció una miseria por tantos recuerdos. Pero acepté. Salí de allí sintiendo mis manos vacías, desnudas, pero con el cheque que nos permitiría empezar. Miré mis manos ahora arrugadas y manchadas por la edad, y sentí el fantasma de ese anillo. Esas joyas se convirtieron en la tierra bajo mis pies, y ahora Valeria caminaba sobre ellas con sus zapatos caros, planeando cómo arrancarme las raíces. Ricardo no siempre fue así. Lo recuerdo con apenas 7 años, ardiendo en fiebre por una gripe que no cedía. Pasé 3 noches seguidas sentada en el borde de su cama, poniéndole paño de agua fría en la frente, contándole las historias que mi abuela me contaba a mí. Su manita se aferraba a la mía como si fuera un ancla en medio de una tormenta. «No me dejes solito, mami», me susurraba con la voz rota, y yo le prometí que nunca lo haría, que siempre estaría ahí para él. Esa promesa la sentía ahora como una soga al cuello. Yo había cumplido mi parte. ¿En qué momento se rompió la suya? ¿Cuándo dejó de ser mi niño asustado para convertirse en este hombre que me veía como un estorbo, como un último trámite antes de cobrar su herencia? Los últimos años con Manuel fueron una lenta despedida. La enfermedad le fue robando la fuerza, pero nunca la lucidez en sus ojos. Cada mañana, yo le preparaba su té de manzanilla como a él le gustaba, tibio, sin azúcar. Le leía el periódico en voz alta, aunque a veces me daba cuenta de que su mente estaba en otro lado. Una noche, mientras le acomodaba las almohadas, me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Merceditas, prométeme que serás un roble, no te dejes doblar por el viento, por ningún viento». No entendí del todo en ese momento, creí que hablaba de la pena, del luto, pero ahora sus palabras resonaban en la cocina con la claridad de una campana. No hablaba de la tristeza, hablaba de la traición, hablaba de Ricardo y de Valeria. Un par de semanas antes de irse, mientras yo doblaba ropa limpia en la sala, Manuel me llamó desde su sillón. Su voz era un susurro pero firme. «Ven, mi reina, siéntate». Me señaló su vieja caja de herramientas, la de madera con remaches de metal, que estaba en un rincón. «Cuando yo ya no esté», dijo mirándome a los ojos, «y si las cosas se ponen difíciles, busca ahí. No en la parte de arriba, donde están los clavos. Busca bien, en el fondo. Hay algo para ti. Es tu fortaleza, Mercedes. No lo olvides». Sus ojos me suplicaban que lo recordara. En ese momento solo asentí, con un nudo en la garganta, sin querer pensar en un mundo donde él no estuviera. Pero ahora, con el bolígrafo en la mano, y la mirada de mi hijo clavada en mí, esa caja de herramientas en el rincón de la sala se sentía como el único faro en medio de la oscuridad. El recuerdo fue tan vívido que casi pude oler el aceite de linaza con el que Manuel cuidaba la madera de esa caja. Mis dedos que sostenían el bolígrafo dejaron de temblar. Levanté la vista del papel y miré directamente a Ricardo.
Detrás de su sonrisa forzada vi la impaciencia, la misma que veía en los clientes que me apuraban para terminar un vestido. La promesa que le hice a Manuel de ser un roble se irguió dentro de mí. Dejé el bolígrafo suavemente sobre la mesa, al lado de ese fajo de papeles que representaba mi rendición. Necesito pensarlo, dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Mi mirada se desvió una última vez hacia la caja de herramientas. Ya no era un simple objeto lleno de recuerdos. Era una promesa, una instrucción, quizás mi única salida. Y estaba a solo unos metros de distancia. La decepción de Ricardo fue un portazo silencioso. Su rostro, que por unos días había intentado mostrar una amabilidad forzada, se endureció y se volvió una máscara de impaciencia. Valeria ni siquiera me miró, simplemente recogió los papeles de la mesa con una eficiencia fría, como si estuviera limpiando migajas después de una comida. No hubo gritos ni discusiones. Lo que vino fue peor, un silencio gélido, un trato distante que me convertía en una extraña en mi propia casa. Las pequeñas atenciones desaparecieron. Ya nadie me preguntaba si necesitaba algo, si había dormido bien. El aire se llenó de una tensión pesada, de su resentimiento por mi pequeña y silenciosa rebelión. Y yo empecé a entender que la batalla apenas comenzaba. La mesa del comedor se convirtió en el escenario de mi invisibilidad. Se sentaban a comer y hablaban a través de mí, sobre mí, como si yo fuera una silla vacía. Discutían sus problemas de dinero, los planes para el fin de semana, la necesidad de hacer cambios importantes para asegurar el futuro. Una noche, Valeria, mientras cortaba su carne, dijo con la vista fija en la pared detrás de mí: «Este espacio tiene mucho potencial, Ricardo. Si tiráramos ese muro del fondo, podríamos poner una isla en la cocina». Su mirada me atravesó, midiendo mi hogar para una vida en la que yo ya no figuraba. Yo seguía comiendo, con la cabeza gacha, sintiendo cómo mi presencia se encogía hasta volverse un punto insignificante en el mantel que yo misma había bordado. Empezaron a aislarme con una estrategia cruel disfrazada de cuidado. Un jueves por la tarde, mis amigas del grupo de tejido tocaron el timbre como hacían desde hacía 20 años. Vi a Valeria ir a la puerta y la escuché decirles con una voz compungida que yo no me sentía bien, que el médico había recomendado reposo absoluto y nada de visitas para no alterarme. Cerró la puerta antes de que ellas pudieran decir nada. Me asomé por la ventana de mi cuarto y las vi alejarse, confundidas por la acera. Estaban construyendo un muro invisible a mi alrededor, cortando mis lazos con el mundo exterior, ladrillo a ladrillo, para que mi única realidad fueran ellos y su voluntad. Una mañana reuní el valor y le pedí a Ricardo la carpeta de cuero con nuestros documentos. «Hijo, necesito revisar la escritura para un trámite de mi pensión», le dije, una mentira piadosa para probar mis límites. Él ni siquiera bajó el periódico que estaba leyendo. «No te preocupes por eso, mamá. Ya lo estamos viendo nosotros». «Está todo en orden», respondió con un tono que no admitía réplica. Valeria, que pasaba por ahí, añadió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «La guardamos en la caja de seguridad del banco, suegra, para que no se pierda nada». Me negaron el acceso a los papeles que contenían la historia de mi vida, la prueba del sudor de Manuel. En ese instante comprendí que ya no era la dueña de mi casa, sino una prisionera a la que se le ocultaban los términos de su condena. La erradicación de la memoria de Manuel se aceleró. Un sábado por la mañana entré en mi dormitorio y encontré a Valeria con varias cajas de cartón. «Voy a organizar un poco el closet, suegra. Hay mucha ropa vieja que solo acumula polvo y atrae polillas», dijo sin mirarme, como si fuera la empleada y yo una visita molesta. No me pidió permiso. Empezó a sacar los trajes de mi esposo, sus camisas que yo misma seguía planchando por costumbre, el suéter de lana que le tejí para nuestro último aniversario. El olor de él, que todavía se aferraba a las telas como un último abrazo, se desvanecía con cada prenda que ella doblaba bruscamente y metía en una caja que decía donar, en letras grandes y negras. Cada uno de estos pequeños cortes dolía más que un golpe directo. Es esa crueldad silenciosa la que te hace dudar de tu propia mente, la que te hace sentir que quizás sí estás perdiendo la razón.
Me pregunto si estas tristezas ocurren en todas partes, si hay otras madres, otras abuelas, sintiendo este mismo frío en sus propios hogares. Por favor, cuéntenme desde qué ciudad o país me están acompañando con esta historia. Saber que no estoy completamente sola en el mundo me da un poco de aliento para seguir adelante. La sutileza terminó una tarde de martes. Escuché una voz desconocida en la sala y me acerqué con cautela. Era un hombre de traje, con un portapapeles en la mano. Valeria estaba con él, señalando las paredes. Es un amigo arquitecto, suegra. Le pedí su opinión sobre cómo mejorar la iluminación. Se apresuró a decir en cuanto me vio, con un nerviosismo que la delató. Pero yo vi los números en su libreta, las medidas de mi sala, de mi cocina. Esa noche, a través de la puerta de su cuarto, escuché la palabra que me heló la sangre. Era Ricardo, hablando por teléfono en voz baja. Sí, la tasación inicial parece buena, pero necesitamos el poder firmado para poder avanzar. Le estaban poniendo precio a mis recuerdos. La noche siguiente, la cena fue más silenciosa que nunca. Nadie habló. Al terminar, Ricardo dejó sus cubiertos sobre el plato con un ruido seco que resonó en toda la cocina. Me miró por primera vez en días, pero sus ojos estaban vacíos, sin el brillo del hijo que yo había criado. Su voz era plana, final, como la de un juez dictando una sentencia inevitable. Mamá, dijo, y sentí un escalofrío. Mañana a las 10 vendrá el notario a la casa para que arreglemos esto de una vez por todas. El notario llegó a las 10 en punto. Era un hombre mayor, de gestos medidos y un maletín de cuero gastado, que depositó sobre la mesa del comedor, con un sonido sordo y definitivo. El aire en la casa se había vuelto denso, irrespirable, como antes de una tormenta. Valeria le ofreció un vaso de agua con una amabilidad que sonaba a metal, mientras Ricardo caminaba de un lado a otro, sin mirarme, pasándose la mano por el cabello. Yo estaba sentada en mi silla de siempre, con las manos juntas sobre el regazo, sintiendo un frío que no venía de la mañana sino de mis propios huesos. Sentía que mi casa, la que construimos con Manuel, se había convertido en una sala de juzgado donde yo era la única acusada, y mi propio hijo era el fiscal que esperaba mi confesión, mi rendición total. Nos sentamos los tres frente a él. El notario, un tal licenciado Aguirre, sacó de su maletín un fajo de hojas unidas por un broche dorado. Lo deslizó sobre la mesa pulida hasta que quedó justo frente a mí. El documento tenía un título en letras gruesas y negras, que me pareció una bofetada: Poder General Amplísimo para Actos de Dominio. El hombre me explicó con una voz monótona y sin emoción lo que significaba, que yo le cedía a Ricardo y a Valeria el control absoluto sobre todos mis bienes, incluyendo la casa, las cuentas, todo. Es un trámite estándar para facilitar la administración, señora Rojas, dijo, pero sus ojos no me transmitían ninguna confianza. Eran los ojos de alguien que solo estaba allí para hacer su trabajo, para ser testigo de la transacción, sin importarle el alma que se estaba vendiendo en ese pedazo de papel. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en la mesa. Su voz intentaba ser suave, pero yo podía escuchar la tensión vibrando debajo de cada sílaba. Firma, mamá, es por tu bien. Así no tienes que preocuparte por nada, solo por descansar. Valeria, a su lado, asintió en silencio, con una mirada de urgencia que no podía disimular. Tomé el bolígrafo que el notario me ofrecía. Pesaba 1 tonelada en mi mano temblorosa. Miré la línea punteada al final de la última hoja, un pequeño abismo esperando mi nombre. Por un instante, la cara de Manuel apareció en mi mente, su voz suplicándome que fuera un roble. Pero me sentía como una hoja seca, a punto de ser arrastrada por el viento que ellos mismos habían creado. Estaba sola, acorralada y tan cansada de luchar. Y entonces firmé. No sé si fue por agotamiento, por un miedo profundo a la soledad, o por una última y tonta esperanza de que, al darles lo que querían, el cariño de mi hijo volvería. El trazo de mi nombre, Mercedes Rojas, salió tembloroso, casi irreconocible. Fue como firmar mi propia acta de defunción en vida. El notario tomó el documento, lo revisó y luego sacó un sello de su maletín. El golpe seco de la tinta sobre el papel resonó en el silencio de la sala como un martillazo final sobre un ataúd. Ricardo suspiró, un sonido de alivio que me partió el alma en dos. Valeria le puso una mano en el hombro, un gesto de victoria compartida.
En ese instante, dejé de ser la madre, la dueña de casa, la viuda de Manuel. Me convertí oficialmente en una carga, en un mueble más que pronto podrían desechar. En cuanto el notario cerró la puerta a sus espaldas, la atmósfera cambió por completo. La falsa preocupación desapareció como por arte de magia. Valeria sacó su celular de inmediato, sin siquiera mirarme. «Voy a llamar a Germán, el arquitecto, para que venga a ver la casa el viernes», le dijo a Ricardo en un susurro excitado. «Tenemos que movernos rápido con la tasación». Yo seguía sentada en la misma silla, con el bolígrafo todavía en la mano, y sentí como la sangre se me iba de la cara. Una náusea fría me subió desde el estómago. El mundo a mi alrededor pareció desdibujarse por un momento. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que apenas podía escuchar sus voces, que ahora planeaban el desmantelamiento de mi vida con una eficiencia cruel, a menos de 1 metro de distancia de mí. Ricardo, con una torpeza que delataba su propia vergüenza, se acercó a la cocina y empezó a servirse un vaso de agua, dándome la espalda. No se atrevía a mirarme. «El dinero de la venta nos va a dar un respiro», le dijo a Valeria con la voz ahogada. «Podremos pagar la deuda del coche y dar la entrada para el departamento nuevo». Hablaban de mi futuro como si yo ya no existiera, como si mi firma en ese papel me hubiera vuelto invisible y sorda. Estaban repartiéndose el botín delante de la víctima, sin el menor pudor. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad, enterrándome viva en mi propio comedor, sobre el mantel que yo misma había bordado con hilos de colores hacía tantos años. Pero entonces, algo dentro de mí se rompió y se rearmó de una manera distinta. El dolor inmenso, la humillación, se transformaron en una claridad helada, cortante como un cristal. Ya no había tristeza, solo una rabia silenciosa y profunda. Levanté la vista y miré mis manos, las mismas manos que habían cosido para pagar su universidad, las que habían mezclado cemento para levantar esas paredes. Ya no temblaban. La promesa que le hice a Manuel de ser un roble se irguió dentro de mí, no como un susurro sino como un grito. Me di cuenta de que no me habían vencido, solo me habían mostrado quiénes eran en realidad. Y al hacerlo, me habían dado la única arma que necesitaba para luchar: la certeza. Me levanté de la silla lentamente. Mis movimientos eran firmes, deliberados. Ricardo y Valeria se callaron y me miraron, sorprendidos por mi repentina compostura. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Caminé a través de la sala, pasando a su lado sin siquiera rozarlos, sintiendo sus miradas confundidas en mi espalda. Mis ojos estaban fijos en el rincón donde acumulaba polvo la vieja caja de herramientas de mi Manuel. No iba a llorar en mi cuarto, no iba a rendirme. Esa misma noche la promesa de mi esposo me iba a dar las herramientas para construir mi justicia. Esa noche no dormí. Mientras la casa crujía con los ruidos habituales, yo era una estatua de sal en mi cama, reviviendo el golpe seco del sello del notario. Pero la promesa a Manuel era un fuego diminuto que se negaba a apagarse. Antes del amanecer, cuando el silencio era más profundo, me levanté. No encendí ninguna luz. Mis pies descalzos conocían el camino de memoria hasta el rincón de la sala. Me arrodillé frente a la caja de herramientas, el olor a madera vieja y aceite llenando mis pulmones. Mis dedos, torpes por la artritis, buscaron el borde de una tabla suelta en el fondo, justo como él me había indicado. Se dio con un pequeño quejido. Debajo, envuelto en un paño de lino, había un sobre amarillo, grueso y pesado. No era un simple sobre, se sentía como el peso de mi futuro, la última carta de amor de mi esposo. Con el sobre en mi regazo, me senté en el sillón de Manuel y esperé los primeros rayos de luz. Mis manos temblaban al romper el sello de cera que él mismo había puesto. Adentro no había una, sino 3 cosas. La primera era una copia notariada de la escritura de la casa. Mis ojos buscaron la fecha y el nombre del propietario. Mi corazón dio un vuelco. Estaba fechada hacía 2 años, y me nombraba a mí, Mercedes Rojas, como única dueña y usufructuaria vitalicia, un regalo en vida que él me había hecho en secreto. La segunda era una libreta de ahorros de un banco que no conocía, el Banco del Bajío. Y la tercera, una hoja de papel doblada con su caligrafía firme y temblorosa al final. Para mi reina, para que nunca dependas de nadie. Tu Manuel. Las lágrimas no eran de tristeza,
sino de una gratitud tan inmensa que me ahogaba. Él lo había sabido. Él me había dejado un escudo. Antes de que Ricardo y Valeria se levantaran, ya tenía un plan. El mensaje anónimo del funeral volvió a mi mente con una claridad absoluta. No confíes en nadie. Busqué en mi agenda vieja el número de Ramiro, el compadre de Manuel, el único que conocía su corazón tan bien como yo. Marqué con el pulso acelerado. Cuando contestó con su voz ronca de siempre, no pude evitar que se me quebrara la voz. Ramiro, soy Mercedes, recibí tu mensaje. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un suspiro pesado. Sabía que lo entenderías, Merceditas. Manuel estaba preocupado. No podía dejarte sola. No necesité dar más explicaciones. Él me dio el nombre y el teléfono de una abogada, Sofía Peña, y me hizo prometer que la llamaría esa misma mañana. Colgué sintiendo que, por primera vez en semanas, no estaba completamente sola en esta guerra. La oficina de la licenciada Peña era pequeña, pero ordenada y llena de luz, en un edificio del centro sobre la avenida Juárez. Era una mujer joven, de mirada directa y gestos firmes que me inspiraron confianza de inmediato. Le extendí sobre su escritorio los documentos del sobre amarillo, mi única prueba. Los examinó en silencio, con una concentración que me calmó los nervios. Pasó sus dedos por la escritura, leyó cada cláusula y luego miró la libreta del banco. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Doña Mercedes, esto lo cambia todo. La casa es legalmente suya, y solo suya. El poder que firmó ayer puede ser revocado antes de que lo usen para venderla. Y entonces, con una media sonrisa, añadió la frase que se convirtió en mi ancla. Tenemos todo para ganar. Pero debemos actuar rápido. El plan de acción que trazó la abogada fue sencillo y directo, como ella. Primero, iríamos al registro público de la propiedad para obtener una copia certificada reciente de la escritura y confirmar que no había ningún movimiento extraño. Segundo, visitaríamos la sucursal del Banco del Bajío para activar esa cuenta y asegurar los fondos. Y tercero, el paso más difícil para mí, iríamos a mi banco de toda la vida para cancelar de forma inmediata cualquier autorización a nombre de Ricardo y bloquear sus tarjetas adicionales. Mientras ella hablaba, yo sentía cómo mi espalda se enderezaba. Dejé de ser la viejita temblorosa y confundida. Asentía a cada paso, tomando notas mentales, guardando en mi bolso los documentos originales y las copias que ella me preparó. Me estaba convirtiendo sin darme cuenta en la estratega de mi propia liberación. Esa misma tarde, en la oficina del registro público en la calle de Villalongín, esperamos nuestro turno sentadas en unas sillas de plástico naranja. Cuando nos llamaron, la licenciada Peña entregó los datos y, después de una espera que me pareció eterna, un joven con cara de aburrimiento nos entregó un documento con sellos frescos. Era la confirmación. La propiedad estaba limpia, a mi nombre, sin gravámenes ni anotaciones. La abogada me lo mostró, y yo sentí una oleada de alivio tan grande que tuve que apoyarme en el mostrador. Sostuve esa hoja de papel como si fuera un tesoro. Era más que un documento. Era la prueba de que Manuel seguía cuidándome, la primera piedra sólida bajo mis pies, después de semanas de caminar sobre un terreno que se hundía. Al día siguiente fuimos a la sucursal del Banco del Bajío. Era un lugar pequeño, muy diferente a las sucursales modernas y ruidosas a las que estaba acostumbrada. El gerente, un hombre amable llamado señor Cárdenas, nos atendió en su oficina. Le mostré la libreta de ahorros y mi identificación. Tecleó en su computadora, frunció el ceño por un momento y luego su rostro se relajó. Aquí está, señora Rojas. La cuenta está inactiva, pero los fondos están intactos. Su esposo la abrió hace 3 años. Mi corazón latía con fuerza. Le pedí el saldo. Él giró el monitor hacia mí. La cifra en la pantalla me hizo contener la respiración. Eran poco más de $40,000. Lo suficiente para vivir tranquila, para no depender jamás de la caridad de nadie. El plan de Manuel era perfecto. Siguiendo el consejo de la abogada, no moví el dinero a mi cuenta antigua. Abrimos allí mismo una cuenta nueva, a mi nombre exclusivamente, con una tarjeta de débito nueva y acceso por banca móvil que la licenciada me ayudó a configurar en mi celular.
El señor Cárdenas hizo la transferencia interna en menos de 5 minutos. Cuando me entregó la tarjeta nueva, un plástico azul brillante con mi nombre grabado, sentí un poder que había olvidado. Era el poder de decidir, de comprar mi propio pan, de pagar mis propias medicinas. Al salir del banco, la luz del sol me pareció más brillante. Guardé la tarjeta en un compartimento secreto de mi cartera, el mismo donde una vez guardé las joyas de mi madre. Era un círculo que se cerraba, un nuevo comienzo financiado por el amor y la previsión. La última parada fue la más dura. Entrar a la sucursal de mi banco de siempre, donde todos los cajeros me conocían, se sintió como una traición. Pero la presencia de Sofía a mi lado me dio la fuerza que necesitaba. Nos sentamos con la gerente y con una voz que no reconocí como mía, firme y clara, solicité la revocación inmediata del poder notarial que había firmado el día anterior, y la cancelación de todas las tarjetas asociadas a mi cuenta excepto la mía. La gerente, sorprendida, intentó hacer preguntas, pero la licenciada Peña intervino con los términos legales precisos. El trámite fue tenso pero rápido. Firmé los documentos de cancelación, y vi en la pantalla cómo el estatus de las tarjetas de Ricardo y Valeria cambiaba a bloqueada. Salimos de allí en silencio. La parte más difícil y dolorosa del plan estaba hecha. De vuelta en la pequeña oficina de la abogada, me sirvió un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Me sentía agotada pero con una calma profunda, la calma del soldado que ha asegurado sus defensas antes de la batalla final. La licenciada Peña redactó una notificación formal para entregarles a Ricardo y a Valeria, citándolos a una reunión en mi casa para el día siguiente. La leí y asentí. Todo estaba en su lugar. El escudo que Manuel me había forjado estaba pulido y listo. Ahora solo faltaba una última conversación para que las llaves de mi casa volvieran a ser, de una vez por todas, solamente mías. La noche casi no existió. Fue solo una larga espera hasta que la primera luz gris se coló por mi ventana. No me levanté como la viejita asustada de los últimos días, sino como una mujer con una misión. Guardé el sobre amarillo de Manuel y las copias que me preparó la licenciada Peña en una carpeta de plástico azul. La misma que usaba para guardar los patrones de los vestidos más importantes. Cada documento en su lugar, cada paso anotado en una pequeña libreta. Mi primera parada, me había dicho Sofía, tenía que ser el registro público de la propiedad, para obtener un certificado de libertad de gravamen y una copia certificada reciente de la escritura. Necesitábamos la prueba más fresca, la más irrefutable, antes de mover una sola pieza más en el tablero. Salí de casa en silencio, mientras Ricardo y Valeria aún dormían, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. El registro público olía a papel viejo y a paciencia gastada. Tomé un número, el C-142, y me senté a esperar en una silla de plástico duro. El murmullo de la gente, el llamado monótono de los números en la pantalla, todo me parecía parte de un sueño lejano. Cuando finalmente me llamaron, me atendió un joven con más prisa que ganas. Le entregué los datos de la propiedad con una mano que, para mi sorpresa, no temblaba. El pequeño revés llegó cuando me dijo que el sistema estaba lento y que tardaría al menos una hora. Esperé, mirando el reloj de la pared, sintiendo cada minuto como una pequeña eternidad. Finalmente, me entregó los papeles con los sellos oficiales. Los leí allí mismo, de pie junto al mostrador. Propietaria, Mercedes Rojas Inque de A. de López. Sin gravámenes, sin anotaciones. Era real. Sentí el peso de ese papel en mis manos como si fuera el escudo de Manuel. Mientras esperaba el taxi en la acera, mi celular vibró. Era un mensaje de Ricardo. Mamá, ¿todo bien? No te vimos en la mañana, acuérdate que el arquitecto viene a la 1 para ver lo de la cocina. El mensaje era casual, pero sentí la presión debajo de cada letra, el apuro por seguir con su plan de despojarme. Mi primer impulso fue sentir un nudo en el estómago, pero la carpeta azul en mi regazo me dio una fuerza nueva. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estoy bien, hijo. Tuve que salir a hacer un trámite. Hablamos más tarde. Ni una explicación de más, ni una disculpa. Solo la verdad a medias. Era la primera vez, en meses, que no le daba detalles de mi vida. El primer ladrillo de mi nuevo muro de dignidad. El Banco del Bajío era un mundo aparte. Pequeño, silencioso,
con solo 2 cajeros y un gerente que salió de su oficina a recibirnos. El señor Cárdenas, como se presentó, nos hizo pasar a su cubículo de vidrio. Le extendí la libreta de ahorros de Manuel y mi identificación. Tecleó en su computadora, su rostro serio. Hubo un momento de silencio que me pareció eterno. La cuenta ha estado inactiva por mucho tiempo, señora Rojas, dijo, y mi corazón se detuvo un instante. Por protocolo voy a necesitar una segunda identificación con fotografía y verificar unos datos con la central. Por suerte la licenciada Peña me había prevenido. Saqué mi vieja credencial de elector, la que tenía la foto de cuando Manuel aún vivía. El señor Cárdenas hizo una llamada corta, dio mis datos y tras unos segundos colgó y me sonrió. Todo en orden. Su esposo dejó instrucciones muy claras. La cifra que apareció en el monitor del gerente me robó el aliento, aunque ya la esperaba. Verla allí, con mi nombre al lado, la hizo real, tangible. No era una fortuna, pero era mi independencia, mi tranquilidad, el último gran acto de amor de mi esposo. Siguiendo las instrucciones de Sofía, no tocamos la cuenta original. Abrimos una nueva, solo a mi nombre, y el señor Cárdenas hizo la transferencia interna en menos de 10 minutos. Me entregó una tarjeta de débito nueva, de un color azul brillante, y me ayudó a configurar la aplicación en mi celular. Firmé los papeles con una caligrafía firme que no había tenido en años. Al salir del banco con esa tarjeta en mi cartera, sentí el plástico liso y frío en mis dedos. No era solo plástico, era el peso de mi libertad recuperada, la llave de mi propia vida. Ahora venía la parte más difícil, la que me revolvía el estómago. Pero mientras caminábamos hacia mi banco de toda la vida, miré la carpeta azul en mi regazo, y supe que no había vuelta atrás. Lo que Ricardo y Valeria no sabían es que el verdadero golpe no estaba en el dinero que yo tenía guardado. Quédense conmigo por favor, porque la lección que Manuel les preparó desde el cielo estaba a punto de ser entregada. La justicia, a veces, no hace ruido, simplemente llega y pone cada cosa en su lugar, y mi casa estaba a punto de volver a ser mía, en todos los sentidos de la palabra. Entrar a la sucursal de siempre fue como caminar en territorio enemigo. La cajera me saludó con su sonrisa habitual, ajena a la guerra silenciosa que yo estaba librando. La licenciada Peña pidió hablar directamente con la gerente, una mujer llamada Laura, a quien yo conocía desde hacía años. En su oficina, con la puerta cerrada, el aire se sentía pesado. Le expliqué, con la voz más firme que pude encontrar, que deseaba revocar un poder notarial que había firmado y cancelar de inmediato 2 tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta principal. Laura me miró con sorpresa, sus ojos buscando una explicación en mi rostro. Doña Mercedes, ¿está segura de esta decisión? Fue un trámite reciente. Su pregunta no era una duda, era una última oportunidad para que yo flaqueara. Completamente segura, Laura, respondí, y mi propia voz me dio la fuerza que me faltaba. La licenciada Peña, a mi lado, le entregó una copia de mi identificación y el escrito formal que habíamos preparado, citando los artículos de ley correspondientes. La gerente no tuvo más remedio que proceder. Escuché el tecleo de su computadora, un sonido seco y definitivo. Imprimió 2 hojas. Firme aquí, por favor, dijo, señalando la línea punteada. Lo hice sin dudar. Ella tecleó un poco más, y luego me miró. Listo, señora Rojas. Las tarjetas adicionales con terminación 4521 y 8830 han sido bloqueadas. Cualquier intento de uso será denegado a partir de este momento. Me entregó un pequeño recibo impreso con la hora y la fecha de la cancelación. Guardé ese papelito en mi cartera como si fuera la escritura misma. El efecto fue casi inmediato. Apenas habíamos salido del banco y estábamos esperando en la esquina para cruzar la calle, cuando mi celular vibró en mi bolso. No era una llamada ni un mensaje. Era una notificación de la aplicación bancaria que la licenciada me había ayudado a reactivar. La abrí con el corazón latiéndome en la garganta. En la pantalla en letras rojas se leía: intento de compra por 850 pesos rechazado. Tarjeta terminación 4521. Era la tarjeta de Valeria. Estaba en una tienda, en ese preciso instante intentando usar mi dinero. La prueba definitiva de su descaro. Le mostré la pantalla a Sofía. Ella no sonrió, pero vi en sus ojos un destello de afirmación.
un gesto que me decía que estábamos haciendo lo correcto. Llegué a casa sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. La tensión era palpable aunque no había nadie en la sala. Dejé mi bolso y la carpeta azul sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde había firmado mi rendición. Me senté en el sillón de Manuel, agotada pero entera. No pasaron ni 5 minutos cuando mi celular empezó a sonar. En la pantalla brillaba el nombre de Ricardo. Dejé que sonara 3, 4 veces, reuniendo el aire en mis pulmones. Finalmente contesté. Su voz no era enojada sino algo peor. Estaba llena de una confusión que empezaba a teñirse de pánico. Mamá, algo raro está pasando. La tarjeta de Valeria no pasó en el supermercado. ¿Sabes qué pudo haber sido? Respiré hondo, sintiendo el peso de la carpeta azul a mi lado. Estoy en el comedor, Ricardo. Necesito que tú y Valeria vengan. Tenemos que hablar de algo importante. Mi voz no tembló. No era una petición. Era una instrucción. Colgué antes de que pudiera responder. Esperé en silencio, con la licenciada Peña sentada a mi derecha, una presencia tranquila y firme en medio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Escuché sus pasos apresurados por el pasillo, sus murmullos confusos. El aire en la habitación se sentía cargado, como si contuviera todas las palabras que no nos habíamos dicho en años, todas las decepciones y las mentiras silenciosas que habían crecido entre nosotros como mala hierba. Entraron al comedor y se detuvieron en seco al ver a la abogada. La cara de Ricardo pasó de la confusión a la sospecha, la de Valeria, directamente a una hostilidad mal disimulada. ¿Qué significa esto, mamá? ¿Quién es esta señora?, preguntó mi hijo señalando a Sofía con un gesto brusco. Yo no respondí a su pregunta. Simplemente deslicé sobre la mesa la carpeta azul y saqué la copia certificada de la escritura, la que habíamos recogido esa misma mañana. La puse frente a ellos, con el sello fresco del registro público de la propiedad bien visible. El papel, un simple documento oficial, se sentía más pesado y más poderoso que cualquier arma. Era la materialización de la previsión de Manuel, su último acto de protección hacia mí. Esta, dije con una calma que venía de lo más profundo de mi ser, es la escritura de la casa. Como pueden ver, la propiedad está a mi nombre, y solo al mío. Fue un regalo que su padre me hizo en vida hace 2 años. Ricardo tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si no pudiera entender las palabras. Valeria se lo arrebató. Esto es imposible. Nosotros vimos los papeles viejos. Esto tiene que ser un error, una trampa, exclamó, su voz subiendo de tono. Fue entonces cuando la licenciada Peña habló por primera vez, con una voz serena pero cortante. El documento es legal, y está debidamente inscrito, señora. Cualquier intento de venta basado en el poder que firmó doña Mercedes habría constituido un fraude. La palabra fraude quedó flotando en el aire, fría y pesada. El rostro de Valeria se contrajo en una mueca de rabia impotente. Ricardo se dejó caer en una silla, pálido, con la mirada perdida. Y como esta casa es mía, continué, mirándolo directamente a los ojos. Las cuentas bancarias y todo lo que hay en ella también lo es. Por eso he revocado todos los permisos y cancelado las tarjetas. Su padre se aseguró de que yo tuviera mis propios recursos, Ricardo. Unos que ustedes no conocían. Nunca más volveré a depender de la voluntad de nadie para comprar mi propio pan, o para decidir sobre el techo que me cobija. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Se dieron cuenta de que habían perdido, de que su plan se había desmoronado por completo. La humillación en sus rostros era visible, pero yo no sentía triunfo, solo una tristeza inmensa y helada. No los voy a echar a la calle como a perros, dije. Y mi voz se suavizó un poco, un último vestigio de la madre que fui. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Les daré el dinero para el primer mes de alquiler y el depósito. Es lo último que haré por ustedes en este asunto. Después de eso, cada quien seguirá su camino. Ver la cara de mi hijo en ese momento, una mezcla de vergüenza y derrota, fue el dolor más grande de todos, más que la traición misma. Me pregunto qué hubieran hecho ustedes en mi lugar, si hubieran encontrado en su corazón un último gesto de piedad. Quiero leerlos en los comentarios, porque a veces, tomar la decisión correcta se siente como romperse el alma en 1000 pedazos. Justo en ese instante, como si el destino quisiera poner un punto final a la escena, sonó el timbre.
El sonido nítido y fuerte cortó la tensión como un cuchillo. Ricardo y Valeria se sobresaltaron, pero yo sabía exactamente quién era. Era la 1 de la tarde. Era el arquitecto. Me levanté de la mesa, caminé hacia la puerta y la abrí yo misma. El hombre me sonrió, listo para entrar. Buenas tardes. Sus servicios ya no son necesarios, le dije con amabilidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. Cerré la puerta suavemente. Cuando volví al comedor, el silencio era total, absoluto. Valeria me miraba con un odio que nunca antes había visto en nadie. Ricardo, por su parte, solo pudo levantar la vista del suelo y balbucear mi nombre. Pero ya no sonaba como el de su madre, sino como el de una completa extraña. Los 30 días que les di a Ricardo y Valeria pasaron en un silencio espeso, lleno de cajas de cartón y miradas que se evitaban en los pasillos. No hubo más discusiones ni lamentos, solo la resignación pesada de una mudanza no deseada. El día que se fueron ni siquiera me despedí en la puerta. Escuché el motor de su coche alejarse y, por primera vez en meses, sentí que mi casa volvía a respirar. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas, dejando que el aire fresco de la mañana se llevara los últimos fantasmas de su presencia. Luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, volví a poner el viejo sillón de Manuel en su lugar de siempre, junto a la ventana. Esa tarde, el zumbido de mi vieja máquina de coser Singer volvió a llenar la sala, una puntada a la vez, remendando no solo una tela, sino mi propia vida. Las semanas siguientes fueron un redescubrimiento de las pequeñas libertades. Pagué la luz y el agua por internet desde mi celular, una pequeña victoria que me hizo sonreír. Fui sola al mercado sin apuros, eligiendo mis verduras, conversando con el carnicero que me conoce desde que era una muchacha. Ricardo llama una vez por semana, siempre con una voz formal y distante, para preguntar por su hijo Leo. Le permito que lo traiga los sábados por la tarde, pero las reglas son claras. Él lo deja en la puerta, y yo se lo entrego en la puerta a las 7. No entra. Con mi nieto todo es distinto. Horneamos galletas y me cuenta sus cosas del colegio. Y en sus abrazos no hay ni una sombra de la codicia de sus padres. He aprendido que el amor no se hereda, se cultiva, y que a veces hay que podar las ramas secas para que el árbol siga vivo. Una tarde, mientras regaba los geranios que Manuel tanto cuidaba, me detuve a mirar su fotografía, la que tengo en la mesita de la sala. El sol le daba de lleno en el rostro, haciéndolo parecer casi vivo. Le sonreí, una conversación sin palabras que solo nosotros dos entendíamos. Le di las gracias en silencio, no solo por el dinero o por la casa, sino por haber creído en mi fortaleza mucho antes de que yo misma la descubriera. Si estas historias donde la dignidad se defiende con el corazón les inspiran, les invito a suscribirse, porque cada voz que se une a la nuestra, nos hace más fuertes. Saber que no estamos solos en nuestras luchas es el primer paso para ganar la batalla más importante, la de seguir adelante con la cabeza en alto. Ahora cada mañana me preparo una taza de té de manzanilla tibio sin azúcar como a él le gustaba, pero esta vez es para mí. Me siento en su sillón, no para extrañarlo con pena, sino para sentir la paz de este hogar que defendimos juntos, incluso después de su partida. El silencio ya no es de soledad, es de serenidad. Descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la tranquilidad de saber que nadie puede ponerle precio a tu paz. Gracias por haberme acompañado en este tramo del camino, cuídense mucho.